amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Yo soy Anet y hoy les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que tiene como título David captura a Rabá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 26 al 31. Con esta porción podemos ver que verdaderamente cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder ser más que vencedores. Así como dice aquí el versículo 29, combatió contra ella, David contra la ciudad de Rabá, dice, y la tomó. Nosotros aquí tenemos el ejemplo del rey David, que dice la palabra de Dios que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Era uno de los reyes más poderosos de Israel y tenía un ejército, tenía muchos lujos y muchas cosas que él podía para poder ir en contra de una ciudad, ir en batalla con otro pueblo, así como en este caso contra Rabá. Pero algo muy importante que tenía, que otros pueblos y otros reyes no tenían, era la fuerza que venía de parte de nuestro Señor Jesucristo, que era el Dios de David, del rey David, y sigue siendo el mismo Dios de nosotros, el principio y el fin, como dice su palabra. Así que si nosotros aprendemos a poner nuestras fuerzas en Él, vamos a poder nosotros ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, así como el rey David, que sí tenía todo lo que necesitaba, pero tenía las fuerzas que venían de parte de Dios, y eso era lo que lo ayudaba a poder ser fortalecido no solamente físicamente, sino también en su espíritu, para que con todas las cosas que vemos que él tuvo que pasar, él siempre encontraba su refugio en el Señor. Y ahora tenemos los salmos que el rey David escribió, que vemos que edifican nuestro espíritu cada vez que estamos pasando por una prueba o por una victoria. Tenemos los salmos y los leemos y edifican y vivifican nuestro espíritu, porque el mismo Dios que tenía el rey David, que lo ayudaba en cada una de sus pruebas, sigue siendo el mismo Dios de nosotros. Otro ejemplo que tenemos en cómo vemos que Dios ayudaba a sus siervos es el ejemplo del líder y profeta Moisés, que vemos que nuestro Señor Jesucristo lo llamó para librar al pueblo de Israel de Egipto, y sucedió muchas cosas mientras él había sido llamado. Vemos que él tenía todo un éxodo. Él era líder de todo, de una multitud, de todo el pueblo de Israel. Y la palabra de Dios nos dice que ellos, cuando estaban cansados del maná, venían delante de Moisés y se quejaban. O que había algo sucediendo entre dos personas en el pueblo, o varias personas en el pueblo, y venían y se quejaban a Moisés. O necesitaban agua y venían delante de Moisés. Y vemos que la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel se quejaba con Moisés porque Moisés era el líder. Pero Moisés, vemos que la palabra de Dios nos dice que era el hombre más manso de toda la tierra. Y él había puesto su confianza y su fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Dios omnipotente, como le dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra al líder Moisés, al profeta Moisés. Él le dice que él había sido el Dios omnipotente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahora le iba a mostrar a Moisés que él y seguía siendo el mismo Dios. Así nosotros también seguimos teniendo ese mismo Dios que nos da la fortaleza, que le dio fortaleza a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Aquí vemos al rey David. Y cuando nosotros aprendemos a poner nuestra fortaleza y hacer nuestra casa sobre la roca que es Cristo, vamos a poder permanecer firmes.
como dice su palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hay que recordar también el versículo de la palabra de Dios que nos dice que la batalla no es nuestra, sino es del Señor, porque todo viene de parte del Señor y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hablemos la palabra de Dios a las almas perdidas, a nuestros hermanos en Cristo que están debilitados, para que aprendamos a poner nuestra fe en el Señor y recordar que la fe es, como dice el versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí el rey David, la palabra de Dios nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, y para ser conforme al corazón de Dios se necesitan los frutos del Espíritu Santo, se necesita aprender a confiar en el Señor, a tener nuestra convicción, a tener nuestra fe, solamente puesta en Él, nuestra mirada puesta en Él, ser santos como Él es santo, limpiarnos. El rey David también fallaba, también era humano, pero él se arrepentía y venía delante de nuestro Señor Jesucristo cada vez que sabía que había hecho mal y pedía perdón y quería ser más como el Señor, no solamente para que él mismo pudiera saber que era un siervo de nuestro Señor Jesucristo, sino para poder gobernar a todo ese pueblo, el pueblo de Israel. Así que aprendamos a poner nuestra fe en Jehová de los ejércitos, que nos ayuda, porque como dice su palabra, que la fe sin obras es muerta. Así que cada vez que estemos en un proceso, cada vez que, aún en nuestros tiempos de victoria, siempre poner nuestra fe en el Señor y guardemos nuestra corona y cuidemos nuestra salvación. Así como dice el versículo 30, y quitó la corona de la cabeza de su rey. Aquí estamos viendo cómo el rey David toma el pueblo, toma Rabá, y dice aquí que quitó la corona de la cabeza de su rey y ahora ya era de él. Dice que la corona pesaba un talento de oro, tenía piedras preciosas, y nosotros, si lo tomamos este versículo en una manera espiritual, nos damos cuenta que verdaderamente estamos viviendo en los últimos tiempos, como dice la palabra de Dios, donde es muy fácil desanimarnos si no estamos firmes en el Señor. Así que con tantos procesos que estamos viviendo, con tantas angustias que vemos que las señales están cumpliendo en el cielo, en la tierra, en la naturaleza, lo vemos como nuestro Señor Jesucristo se muestra que su venida está muy cerca y las cosas se están poniendo de mal en peor. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. El amor de muchos se ha enfriado, los corazones de muchos se han endurecido y parece que ya no hay esperanza, mas nosotros encontramos la salvación en nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte y que nos ha mostrado que solamente en Él hay vida eterna. Así que cuidemos nuestra salvación y no dejemos que ninguna de las cosas de este mundo nos debiliten o nos hagan desmayar, y no dejemos que nuestro espíritu se estanque, sino levantémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder pelear contra las acechanzas del enemigo, porque este mundo nos puede engañar. Vemos que somos tentados todos los días, vemos que cada día, como dice la palabra de Dios, le fallamos a nuestro Señor Jesucristo, mas hay que aprender a arrepentirnos, a ponernos a cuenta con Dios, a limpiar nuestras vestiduras, como dice la palabra de Dios, que el que esté limpio, límpiese más. Y no queremos ensuciar nuestras vestiduras solamente porque no pudimos poner atención a las cosas que estábamos haciendo. No queremos manchar nuestras vestiduras, arrugar nuestras vestiduras solamente porque no aprendimos a poner nuestra mirada en el Señor. Recordemos lo que dice su palabra, que la verdad os hará libres, y que Él le dice a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, querido hermano, querido oyente que estás viendo este video, hoy yo te animo a que pongamos nuestras fuerzas, nuestras vidas, nuestros corazones delante del Señor, dejar que Él nos tome, y en estos tiempos de dificultad aprender a cuidar nuestra salvación, a cuidar que nadie tome ese gozo, que las cosas de este mundo no permitan que endurezcamos nuestro corazón, sino que podamos ser de buen testimonio para los demás que no conocen al Señor, y para nuestros hermanos que tal vez han caído, que se vuelvan a levantar, porque es hora de que el pueblo de Dios despierte de ese sueño en el cual sabemos que hemos caído, porque vemos como dice la palabra de Dios que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, y hemos visto la apostasía y los falsos evangelios, las falsas doctrinas que han sido
incluidas en algunas congregaciones y muchos ya no están buscando del Señor, sino están buscando más de sentimientos o de otras cosas. Mas nosotros que tenemos la palabra de Dios, que es la verdad, debemos aprender a levantarnos y a mostrar que nosotros tenemos lo que el Señor nos pide, tenemos su palabra, tenemos este libro que está lleno de promesas, que está lleno de palabras de vida eterna. Así que vivamos conforme a su palabra, para que en este mundo de tinieblas aprendamos, así como el rey David, poder tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y ser más que vencedores en su nombre, ser buenos atalayas y siempre nosotros recordar que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, no conformarnos, sino seguir buscando la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, para poder recibir ese gran galardón que nos espera al final de esta carrera, al final de esta batalla. Así que como los primeros creyentes que vemos que la palabra de Dios nos dice en Hechos, pidamos confianza y valor, estemos en clamor, estemos en ayuno, no desmayemos, no claudiquemos, sino aprendamos a apoyarnos unos a otros, a animarnos, a soportarnos, a amarnos, como la palabra de Dios nos dice, que como pueblo de Dios, como es el linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que decimos que somos, mostremos nuestra fe que tenemos en el Señor, mostremos que nuestras fuerzas las hemos puesto en el Señor para que su voluntad se cumpla y no sean nuestras fuerzas, porque sabemos que lo que ha permitido que podamos estar aquí hasta el día de hoy no son nuestras fuerzas, no son las cosas que hemos hecho, sino es la voluntad de Dios, porque como dice su palabra, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y son sus fuerzas y es su gracia que nos ha traído hasta aquí, como dice el versículo 30, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín. Muchas personas piensan que para poder ser salvos y para poder entrar en el reino de los cielos se necesitan buenas obras o ser buen samaritano, amar a nuestro prójimo, y sí, son cosas muy buenas, son cosas que nos ayudarán a tener un buen testimonio, pero debemos de recordar que lo que verdaderamente va a permitir que nosotros entremos al reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo es la salvación, como dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que vemos que así como el rey David, la palabra de Dios nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Moisés era el hombre más manso de la tierra. Todos los siervos que la palabra de Dios nos dice tenían una virtud, tenían algo que los apartaba de las demás personas. Y así queremos nosotros, así como Ruth, que vemos que la palabra de Dios nos dice que ella era una mujer virtuosa, así que las personas también puedan ver el Espíritu Santo, puedan ver los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro testimonio, en nuestro diario vivir, porque como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Así que sí debemos hacer buenas obras, pero también debemos tener esa salvación. Así que si hoy no has recibido a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, te animo a que entregues tu corazón, a que te dispongas y dejes que Él te pueda transformar, dejes que Él te pueda usar, porque para poder ser salvos necesitamos recibir a nuestro Señor Jesucristo, confesarlo como Señor y Salvador. Así que busca del Señor, Él te está esperando con los brazos abiertos. Solamente necesitas entregarte y rendirte para que Él te pueda transformar, para que Él te pueda tomar en sus brazos y pueda ser una nueva criatura. De lo que tal vez tú piensas que ya no puedes tener perdón, Él te puede perdonar, Él te puede limpiar. Y cuando ya has sido salvo, te animo a poder ser bautizado, a poder ser limpio en Él, como dice la palabra de Dios, dejando el viejo hombre y aprender a vivir en la vida eterna que el Señor nos ha dado. Clamar para que Dios nos use, para que todo lo que hemos hablado lo podamos vivir y que lo que hablemos sea la palabra de Dios. Como dice la Biblia, que la abundancia de la abundancia del corazón habla la boca, que nuestro corazón pueda abundar de las promesas que están en su palabra, para que podamos hablar y que su Espíritu Santo pueda fluir y que lo que salga de nuestra boca sean palabras de vida eterna, así como lo que tenemos en este libro. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22 versículos 12 al 14. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que, queridos hermanos, tomémonos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, así como dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Tratemos de buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Limpiarnos, como dice el Salmo, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cobremos ánimo en el Señor en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de batalla espiritual, así como el rey David estaba en una batalla, estaban en una guerra, habían capturado, iban a capturar a Rabá, pero con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, él pudo ser victorioso, pudo volver, como dice el versículo 31, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Así que no dejemos que nuestro espíritu se estanque, que nos quedemos en un lugar, sino que podamos aprender a pelear nuestra batalla con nuestro Señor Jesucristo para poder tener esa victoria y volver y aún así permanecer firmes como el rey David y su ejército. Levantémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y alabemos su nombre por todas las maravillas y todas las maneras que hemos visto su gracia y su fidelidad en nosotros. Así que bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Anet, deseo que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y recuerden que si tienen una petición o un agradecimiento, los animo a que lo pongan en los comentarios para poder estar orando por cada uno de ustedes y por nuestros hermanos en Cristo, por las almas perdidas, haciendo las peticiones de nuestros hermanos como las nuestras, siempre, así como el rey David, aprender a venir delante de nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él tome nuestras cargas y poder descansar en Él, porque, como dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El rey David dice en uno de los salmos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y pues es la palabra de Dios. Son palabras que muchos diferentes siervos escribieron, pero todos eran inspirados por el Espíritu Santo. Así que pongamos nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él peleará nuestra batalla, y alabemos su nombre y engrandezcamos su nombre, porque sabemos que buenas son sus misericordias cada mañana. Así que esto fue todo por hoy. Yo soy Anet y nos vemos hasta la próxima. Adiós, Dios les bendiga.